Buenas tardes, tengan todos ustedes. De Ciertas Letras tiene el agrado de presentarles al autor de la novela La Acordada, Ignacio Bussani, quien hablará sobre su trayectoria y cómo hizo su novela y y cómo fueron los personajes que se involucran en esta narrativa. Ignacio Bussani es un ex maestro de la Universidad de Sonora, fue maestro de la preparatoria, también fue estudiante de Derecho. Y de la Escuela de Derecho también. Y de la Escuela de Derecho, fue maestro también. Y ahora es un maestro jubilado. Después hablaremos en su semblanza sobre toda su trayectoria. Nos abocaremos a La Acordada, que es la novela que le publicó la Universidad de Sonora. Esta novela está escenificada en la Sierra Sonorense, ubicándonos mejor es en Zaguaripa, por ahí por la Sierra de Zaguaripa. Y está interesante porque ustedes van a poder identificar pues las locaciones, las costumbres. Está entretenida la novela porque ustedes van a ver la microhistoria ahí de los pobladores de esos lugares. Ignacio, ¿qué nos puedes decir tú sobre esta novela, tu libro? Buenas tardes, Marco. Pues para agradecer en primer lugar la oportunidad que se me da para dar a conocer algunos comentarios sobre la novela y algunos otros temas que se pudieran presentar. De la novela podemos decir que la inicié, porque así puedo decirlo, en los años 70. Fue cuando comencé a escribir algo sobre el tema. Voy a decirlo por qué. Porque fue una edad en la que me fui haciendo consciente de eso que yo viví, escuché, percibí en la vida cotidiana de mi pueblo cuando era pequeño. Y recuerdo pues comencé a recordar a mi tío abuelo, mi tío que perteneció de manera tangencial, podríamos decir, a La Acordada, porque era un buen guía para la sierra, se conocía todos los caminos de herradura que se dice, porque no había carreteras. Entonces en ese tiempo escuché que su trabajo en qué consistía al pertenecer a La Acordada. Y fue muy impactante para mí saber que a los asesinos, a los robavacas, a los que metían miedo porque eran gatilleros a sueldo, que hoy le tienen otro nombre, que ni hay que decirlo para no convocarlos. Estas personas aterrorizaban a los señores que tenían fortuna, porque se peleaban por tierras, por cercos, por tantas cosas, y que algunos optaban por deshacerse del enemigo, en su alma serían enemigos, me imagino, por medio de la muerte, y los mandaban matar. Sí, ¿no? Cabe mencionar, ¿no, Ignacio, que La Acordada era lo que se denominaba la policía rural, ¿no? Que al no haber en los poblados de la sierra alguna policía que cuidara y vigilara los robos como el abigeato, los productores de Bacanora, entonces se mandaban a los rurales, se les llamaba también,
en ese, a los rurales, pero realmente era una ley que se llamaba la acordada, ¿no? O sea, en donde se autorizaba a esos rurales hacer justicia. Para hacer justicia, ¿no? Sí, efectivamente, en esas soledades no había ningún policía, ninguna estructura de seguridad pública ya en los pueblos. Era una soledad absoluta en ese sentido. Y es obvio que pues no había una cárcel. En Zaguaripa había una cárcel, pero no lo era de tal manera una cárcel, era un corral con paredes de adobe y unas construcciones ahí para que durmieran los detenidos. Sí. Esto podríamos decir que se significa a principios del siglo pasado, ¿no? 1940, algo así. Sí, los 30, 40, inclusive se extiende hasta los 50, cuando esa policía era convocada a la región de toda la sierra, no nomás de Zaguaripa, de toda la sierra, porque todos los pueblos tienen en su imaginario el recuerdo positivo o negativo de la presencia de la acordada. Es que era tan brutal la justicia que practicaban, que había, pues en los pueblos se comentaba pues que no se sabía, cuando ya pasó todo eso, no se sabía a quién le tenían más miedo, si a la policía, a esa acordada, o a los bandidos. Lo cierto es que llegaba la acordada al pueblo y no había hombres, puras mujeres y niños. Es cierto que todos iban a la milpa, al cerro. Que ya viene la acordada y corría todo el mundo. Todo, pues que de una u otra manera todos tenían algún pendiente por ahí y no vaya a ser qué, y mejor ponían distancia. Y en algunas ocasiones se decía que las señoras escondían a las hijas, ¿no? Porque también esa policía era medio, pues no respetaba mucho a las personas. La versión que me transmitió mi tío, ese pariente lejano, es que lo único que yo escuché de él fue qué fue lo que tuvo que hacer, y que ya aparece ahí en la novela con el nombre de Fortunato Fierro. Le cambié el nombre por respeto al personaje, porque cuando la comencé a escribir y prácticamente cuando ya la terminé, mi tío me pareció incómodo poner su nombre porque lleva el nombre Guadalupe, igual que el nombre del bandido, Guadalupe. Entonces, para no hacer incómoda la temática y facilitarme la fluidez de la narrativa, fue que le cambié el nombre, y también por respeto a él, desde luego. Porque yo esperé a que mi tío, pues hablando de que al que hierro mata, a hierro muere y cosas de esas, el karma y que no sé qué, dije yo, pues vamos a esperar a que mi tío muera, a ver en qué forma muere. Y sí, murió como un ser humano generoso, que cumplió su deber, no sé hasta qué nivel participó en la aplicación de las penas que eran definitivas para ese tipo de delincuentes. Sí. Y decían, él murió tranquilo en su cama. Decían que la acordada le tenían mucho miedo porque los perseguían por la sierra, ¿no? A los que andaban huyendo. Y los agarraban y los traían, eran algunos, ¿no? Porque dejaban temporadas sin ir. Y los traían amarrados de una cuerda, ¿no? Sí. Jalándolos. Y algunos los colgaban en el camino, ¿no? Pues eran muy sanguinarios, sí. ¿no? Aquellos que consideraban que
que eran indomables, eran rebeldes, que no iban a tener remedio, pues, y que saliendo de la cárcel o escapándose de él, podrían empeñarse en lastimarlos a ellos. Sí, esta novela, como ustedes están oyendo aquí a Ignacio Bussani, es parte de la historia de Sonora, es parte de lo que somos en la sierra, los sonorenses, y cómo la policía rural, la gente, la gente del pueblo, o sea, la gente común de ese lugar, aparece en ciertas partes de la novela, y eso nos da una manera de entender de cómo era la gente antes, ¿no? Y en los conflictos en los que se envolvía o le pasaban, ¿no? Como era cuando llegaba la cordada, que era todo un acontecimiento, ¿no? En el pueblo, ¿no? Cuando llegaba la cordada, todo el mundo andaba asustado, en fin. Nosotros le recomendamos mucho que lean esta novela para que comprendan un poco de la historia de Sonora y de la narrativa y de las aportaciones que hace Ignacio Bussani a la literatura sonorense. Sí, definitivamente es una buena oportunidad la novela, para mí lo fue, para poder y tener la oportunidad de configurar un escenario en donde hasta el misterio está ahí presente, con la presencia de ese bandido que la cordada no pudo atrapar. Le recomendamos pues la lectura de esta obra. Ustedes la podrán encontrar en la librería de la Universidad de Sonora. Esta es una edición de la Universidad de Sonora en la serie de literatura, ¿no? Realmente hay pocos trabajos que se han hecho sobre estas regiones, ¿no? Así pues tenemos por ahí a otro, como que fue Gerardo Cornejo, escribió sobre esa región, ¿no? Y ahora el maestro Bussani pues nos da la oportunidad de conocer esos lugares.